La verdad es que funciona bastante bien, aunque no es una emulación perfecta, yo creo que es bastante pasable. Muy buenas viejuneros, bienvenidos a mi canal. En mi barrio ya me llaman el chatarrero, es mi apodo, ya de para toda la vida se me ha quedado. Y diréis, ¿y por qué? Bueno, por cosas como esta. Me acabo de comprar esto. Un PC que me ha costado 5 euros de segunda mano en Wallapop. Y diréis, pero 5 euros, esto no vale para nada. Pues se le puede sacar partido, ya lo veréis. En este vídeo os lo demuestro. Venga, vamos para allá. La verdad es que hace tiempo que estaba pensando en algo así para enseñaros en el canal. Es decir, conseguir un PC de lo más barato que se pueda, de segunda mano, y a ver qué se puede llegar a hacer con él. Estuve mirando sobre todo PCs que ponga PC de desguace o para piezas, y bueno, me la jugué un poquito con este que veis. Ponía 5 euros para piezas, etcétera. Así que me la jugué y bueno, y lo compré. No es usual conseguir un PC tan barato, pero si tienes paciencia, al final puedes llegar a conseguir cosas. Sobre todo es un buen negocio si tienes en casa alguna pieza de sobras para arreglarlo o mejorarlo un poco. Una vez lo recogí en mi regazo, intenté arrancarlo, pero la verdad es que emitía pitidos, parecía el tema de la tarjeta gráfica. Pero bueno, un PC de estas características nunca se sabe por dónde puede salir, así que bueno, pensé en darle un repasito viejuno. He tenido bastante suerte, como veis, aparentemente está bastante limpio, aunque tiene un poquito de polvo encima de los componentes. Pero bueno, nada que una limpieza viejuna no pueda solucionar. Para empezar le pasaré un poquito de aire comprimido a todo, a la fuente, a la placa base, etc. Ojo, porque esto lo hago fuera de casa para no inundar la casa de polvo, no lo hagáis dentro porque se puede llegar a liar parda. Lo suelo hacer con un spray como este, con ráfagas cortas y ligeramente inclinado para no generar humedad, que nos crearía un problema gordo. Si se va con cuidado no debería pasar nada, aunque lo ideal, en vez de un spray como este, es utilizar un compresor de aire. Pero bueno, yo no tengo ninguno, así que bueno, tengo que tirar de este bote de aire comprimido. Si queda un poquito mal, ¿vale? Después de pasar el aire, yo lo doy con una brocha. Ojo con la brocha, yo estoy utilizando una brocha normal de toda la vida, un pincel, pero no es lo más recomendable. Nunca me he encontrado con problemas, por eso desde que tengo uso de razón siempre lo he utilizado en PCs. Pero hay gente que para evitar posibles problemas de electricidad estática usa brochas especiales antiestáticas, que son las más recomendables para hacer esto. Con la fuente tendré un poco más de cuidado, desmontaré la tapa para poder limpiar el interior a conciencia. La verdad es que no ha hecho falta mucho esfuerzo para que quede en el PC, dado que extrañamente estaba bastante limpio. No siempre hay tanta suerte, supongo que la persona que me lo vendió o tenía piezas por ahí y montó un PC o lo tenía guardado en un armario, vete a saber. Por último, como siempre, limpio el exterior de la torre para que brille como los chorros del oro. Una vez limpito y reluciente, veamos en detalle qué piezas lleva. La placa base que lleva es una Asus P5P800, es para procesadores compatibles con socket 775. La placa soporta memoria DDR1, lleva bus AGP8X, por lo que no podemos poner una tarjeta gráfica PCI Express. Además lleva tarjeta de sonido integrada y tarjeta de red Gigabit también integrada. También soporta discos SATA y discos IDE. El PC viene con 2 GB de RAM DDR1 400 en Dual Channel. El procesador que venía es un Pentium 4 socket 775 a 3 GHz, no era un procesador con 2 cores, es previo al Pentium 4D, pero al menos soporta el prethreading. El ventilador que lleva es un genérico de Intel que venía con los procesadores en aquella época, aunque no me convence por el ruido, es bastante fiable y duradero. El disco duro que lleva es un disco duro IDE de 80 GB. La fuente de alimentación es una fuente genérica de 400 vatios, es una fuente suficiente para lo que lleva el PC. Eso sí, para poner una tarjeta gráfica más potente que la que lleva, se quedaría muy corta esta fuente. Como tarjeta gráfica viene una GeForce 5200 con 128 de RAM, era una gráfica de gama baja en su momento, y bueno, veremos hasta dónde puede llegar. La torre, la verdad es que no es fea, no está mal, además lleva una unidad de CD-ROM, una disquetera y un lector de tarjetas. Visto esto, vamos a hacerle un poco de mantenimiento al PC. Le quitaremos la pasta térmica del procesador, que lleva aquí desde que John Viejuner jugó su primera partida a un pinball. Suelo quitarla con cuidado para no manchar toda la placa y hacer un destrozo. Primero intento quitar los residuos más grandes con papel de cocina, luego acabo el trabajo con alcohol isopropílico añadido al papel de cocina. También hago lo propio en el disipador que lleva. A la gráfica también le cambiaré la pasta térmica para evitarnos problemillas. Hay que retirar el disipador quitando estas pestañitas de plástico que, bueno, hay que ir con un poco de cuidado con los alicates, no vaya a ser que no las rompáis. Luego lo mismo, retiro la pasta térmica con papel de cocina y alcohol isopropílico. Una vez retirada, la que le pongo es esta que veis, es la Noctua NT H1. Hay un modelo más actual de esta pasta térmica, pero para el uso que le doy yo es más que suficiente, dado que no voy a hacer overclock ni cosas extremas. Con este PC no le veo sentido tener una pasta térmica mucho más cara, como es la H2. Hecho esto, voy a hacer lo que normalmente me arregla muchos problemas de algunos PCs que hace tiempo no se usan.
Pues nada, limpiar los contactos de la gráfica y de la RAM. Para ello usaré el mismo truquillo que usé en el tutorial que os publiqué para limpiar cartuchos de videoconsolas retro. Una goma de borrar y, bueno, alcohol isopropílico y un poquito de papel de cocina. Comenzaré con la gráfica, borraremos los contactos de ambos lados, como veis, y después retiraremos los restos con papel de cocina y un poquito de alcohol isopropílico. Ojo, porque luego haré lo mismo con la RAM, y con cuidado, al borrar los contactos de la RAM, no vaya a ser que toquéis con la goma de borrar componentes electrónicos que haya de estos pequeños, condensadores, etcétera, que lleva soldados la plaquita. Lo digo porque es que podéis arrastrarlos y arrancarlos, o sea, ir con cuidado, ¿vale? Esto es una cosa delicada. Después limpiaremos con un poquito de papel y alcohol y bueno, ya lo tendremos limpito. Todo esto de limpiar los contactos es muy entretenido, pero merece la pena, dado que muchas veces arregla problemas raros en máquinas como estas que no sabes bien de dónde han venido. Hecho esto, monto la placa base en la torre de nuevo y bueno, le conecto los cables, el power, el reset, etc. Y antes de poner más elementos, haré algo que siempre hago, que es resetear los valores de la BIOS. Antes de nada, con el PC desconectado de la corriente, pulsaremos el botón de Power durante 5 segundos para descargar condensadores. Y cuando ya haya acabado, sacaremos la pila de la BIOS. Hecho esto, cortocircuitaremos los contactos de la pila durante 5 segundos. Luego volveremos a poner la pila en su lugar. Hecho esto ya, podemos montar todos los demás componentes. Una vez montado, probaremos a ver si arranca. Y redoble de tambores, a ver qué pasará. Pues sí, arranca bien. El poder viejuno me ha acompañado esta vez. De momento ya lo hemos hecho funcionar. Veamos a ver qué puede llegar a hacer con el hardware que lleva. Os adelanto que es un hardware bastante obsoleto para los tiempos que corren, así que no esperemos milagros. O sí. Bueno, ya veremos. Como era de esperar, el disco duro no lleva nada instalado, no lleva sistema operativo, así que para comenzar he probado instalando el Recalbox, una distribución de Linux conocida por muchos de vosotros que sirve para jugar a plataformas retro. En pocos pasos lo podréis instalar tal y como os expliqué en el tutorial que os dejo aquí arriba en el link. Una vez instalado Recalbox, la verdad es que el sistema llega a arrancar, pero el menú se ve como raro y va lentísimo, muy lento. De hecho, los juegos no llegan a cargar de una manera decente. Ni siquiera el Mario de Game Boy funciona bien. Me da la impresión de que Recalbox instalado en esta máquina no acaba de detectar bien la tarjeta gráfica. Poco se puede hacer con Recalbox, dado que, como ya sabéis, todo es automático y no es un Windows en el que podamos instalar drivers fácilmente. Por curiosidad le he cambiado la tarjeta gráfica por una más actual que uno de vosotros me donasteis, una GeForce 6200 que también era de gama baja, pero es una generación posterior a la 5200. Como podéis ver, la cosa cambia. El menú de Recalbox se normaliza, ¿vale?, cuando arranca con esta nueva tarjeta gráfica, y las plataformas 8 y 16 bits, la verdad es que se mueven con bastante soltura y sin problemas. Está claro que la 5200 y Recalbox no se llevan bien, dado que al cambiársela y ponerle una 6200 tira bastante mejor. Ahora viene cuando nos venimos arriba. Venga, vamos a probar Nintendo 64. Pues como era de esperar, bueno, va bastante mal. Está claro que es difícil de emular, ni siquiera con el cambio de tarjeta gráfica hemos conseguido nada. De estas pruebas se sobreentiende que la tarjeta gráfica que lleva de origen el PC de 5 euros no la debe detectar bien Recalbox. De todas maneras, he vuelto a poner la gráfica, la 5200 de origen, porque quiero probar más cosas, pero esta vez con Windows XP. A ver si podemos exprimir más la máquina. He probado instalarle varios emuladores y la verdad es que, bueno, desde Windows se comporta bastante bien con la tarjeta gráfica 5200. Fijaros en plataformas como Mega Drive, Neo Geo, incluso PlayStation 1, se mueve de una manera más o menos decente. No va del todo mal. Pero ¿qué pasará con Nintendo 64? ¿Hará lo mismo que con Recalbox? Bueno, vamos a probarlo. ¿Qué os parece? Es sorprendente, va bastante bien en Windows. Es muy curioso cómo cambia la cosa cuando tienes un sistema operativo con sus drivers instalados y un software que aprovecha los recursos que tiene a su disposición. La verdad es que funciona bastante bien, aunque no es una emulación perfecta, yo creo que es bastante pasable. Pero como no solo de emuladores vive el viejunero, voy a probar qué puede llegar a mover a nivel de juegos Windows, teniendo en cuenta que el PC es del año aproximadamente 2003-2004. El primero que he probado es Oblivion, la verdad es que va bastante mal. Esta gráfica era de gama baja y no da la talla, el juego es de 2006, es posterior a las piezas del PC, está claro, así que no es suficiente. Para moverlo tal vez si pusiera una gráfica más potente llegaría a rendir mucho mejor, con juegos que sean de la misma época que Oblivion. Bajamos un poco el listón, si pruebo con Max Payne 2 del año 2003... Bueno, a rato se juega medio bien, aunque en situaciones tiene caídas de frames. En general, cuando estamos en recintos cerrados es jugable. Cuando estamos en exteriores, fuera de los edificios y tal, la tasa de frames cae muchísimo. Y sobre todo si hay efectos como la lluvia y tal, pues cae más todavía. Probemos con Call of Duty 1, es del año 2001.
Se mueve bastante bien, como veis, y es perfectamente jugable. Se nota que hay diferencia de tiempo entre el PC y el juego. En este caso hemos triunfado porque el PC gana. Probemos ahora con otro juego muy anterior al PC, como por ejemplo el Blade Edge of the Darkness, del año 2001. Se mueve absolutamente genial, supongo que veis por dónde van los tiros. Una máquina como esta, con componentes de gama baja, no puede ejecutar juegos contemporáneos o los ejecuta con caídas de frames y tal. Pero juegos de años atrás, la verdad es que los mueve fluidamente, los mueve muy bien. ¿Qué os ha parecido lo que puede dar de sí un PC de 5 euros? Está claro que no es una máquina con la que podamos trabajar con Windows actual, jugar a Fortnite o alguna cosa de estas. No, esta máquina no da para más. Pero para jugar a juegos retro, con emuladores o algún juego Windows así antiguo, yo creo que nos puede dar algún servicio todavía. Es una lástima la de veces que tiramos a la basura hardware cuando todavía podemos llegar a sacarle partido en algunos casos. Aunque sin venirnos muy arriba, por supuesto. De todas maneras, se me ocurren muchas más cosas interesantes que hacer con un PC de este perfil, como por ejemplo usarlo de máquina para juegos MS2 o Windows 98. Si le dais amor a este vídeo, os enseñaré cómo podemos convertir un PC similar a este en un PC para revivir nuestra nostalgia viejuna, jugando a juegos antiguos. Pues nada, viejuners, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!